Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un gusto de estar en esta noche especial de la presentación del libro Viaje al Corazón, cuyo autor es el periodista y escritor Edgardo Jiménez Romero, de quien tengo la satisfacción inmensa de ser su amigo ya hace muchísimos años y a quien conozco personalmente en su pasión por escribir, por trabajar. Es un hombre muy comprometido con las cosas que hace y tengo el honor esta noche de estar con ustedes. Mi nombre es César Nureña Pizarro, soy periodista y estamos acá para poder compartir un trabajo, una obra desarrollada con fundamentalmente, como indica su título, ¿no? Es un viaje al corazón y dice que estos personajes que habitan en los relatos del libro son diversos y tienen sentimientos que son el hilo conductor. Me parecía interesante. Los sentimientos son la traición que rompe ilusiones, el amor que sabe esperar, la ternura que ennoblece, el amor que golpean los corazones frágiles, el desdén que envilece, el amor fraternal que deja ir para que los sueños crezcan, la esperanza de los elegidos por la vida y la alegría de los momentos familiares. La vida misma, de manera sencilla, escrita por nuestro gran amigo Edgardo Jiménez Romero. Y en esta noche compartimos la presencia de personalidades de la comunicación, del periodismo, de la literatura, y les damos la más cordial bienvenida a la licenciada Jenny Zúñiga Mourão, quien tendrá a su cargo el comentario del libro, igualmente al licenciado Omar Robles Torre, quien también participa con su comentario, su experiencia, y la presencia de nuestro gran amigo, destacado periodista, publicista, comunicador en esencia, el señor Alfonso Salcedo Rubio. A todos ellos, nuestra más cordial bienvenida y también a todos y cada uno de los que se han sumado a esta presentación del libro. Esta noche queremos agradecer de manera especial al Colegio de Periodistas del Perú, quien nos hospeda en su plataforma y quien nos da la posibilidad de poder llegar con esta importante presentación del libro. Le damos una bienvenida especial a nuestro querido amigo Edgardo Jiménez, quien tiene una noche especial. Les pedimos mil disculpas por el retraso, pero las cosas son así. Cuando las preparamos con amor, con cariño, siempre pasan cosas que no están dentro del programa, pero que se tienen que hacer presentes porque son parte de las cosas simples de la vida. Hablar de este libro, Viaje al Corazón, es un libro que reúne 19 cuentos de periodistas, del periodista Edgardo Jiménez, como ya lo hemos dicho. La mayor parte de las historias se desarrollan en la zona andina del Perú entre el año 1993 y 2012. El libro tiene 172 páginas y vamos a hablar esta noche del libro, y para ello, obviamente, tenemos la presencia de los destacados profesionales a los que ya hemos hecho mención. Damas y caballeros, vamos a empezar este acto de presentación del libro con el importante comentario que realizará la licenciada Jenny Zúñiga Mourão. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, con más de 27 años de experiencia y 15 años ofreciendo asesoría política, coordinando con diferentes medios de comunicación, medios nacionales e internacionales. Ha escrito libros como Yo conocí el monstruo por dentro, 2 ediciones, sobre los entretelones de la candidatura de Alejandro Toledo. En los zapatos de Javier Herot, con valiosa e inédita información del poeta peruano. Es diplomada en análisis y resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en interculturalidad y derechos humanos del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Entre 1997 y 2000 trabajó como asesora de comunicaciones del candidato Alejandro Toledo Manrique
quien luego fue elegido presidente de la República para el periodo 2001-2006. Damas y caballeros, recibimos con mucho afecto esta noche los comentarios de la licenciada Jenny Zúñiga Mourão. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por tan atenta presentación, colega. Y efectivamente estamos aquí acompañando a Edgardo. Ante todo, Edgardo Jiménez, muchas gracias por la distinción que me das invitándome a la presentación oficial de tu libro de cuentos, Viaje al Corazón. Buenas tardes, señor Alfonso Salcedo, señor Omar Robles, y buenas noches, mejor dicho, a todos los presentes en este Zoom de la nueva tendencia para presentarnos en estos nuevos tiempos y también presentar, como en esta oportunidad, el libro de Edgardo. Esta vía nos permite a todos, especialmente a los que escribimos un libro, que podamos tener de todas formas una ventana al público. Aquí estamos, buenas noches a los amigos y colegas también presentes en este Zoom. Conozco a Edgardo, mi querido amigo, casi 20 años. Nos conocimos en Pronamach, en un día de dificultades de las radios campesinas que operan en esta institución. Uno de esos proyectos interesantes que suelen ser como pinceladas que algunos dineros extranjeros pueden crear para que los peruanos tengamos contacto con el Perú profundo, lejos, muy lejos de Lima. Al conocerlo, presentí de alguna forma que había tomado perfectamente el encargo de la importancia de estas comunicaciones. Intentar hacer noticieros en estas 5 radios para los pueblos más alejados del Perú solo podría darse gracias a tu empeño, querido amigo. Viaje al Corazón es una obra encantadora, pero sobre todo una lección para no olvidarnos de nosotros mismos. Gracias, Edgardo, por recordarnos con tu obra que hay que hacer el viaje hacia uno siempre. El viaje hacia nuestro nombre, donde todos los sentidos caen, hacia la nada y hacia todo, donde la memoria deja de doler y lo simple se hace bello. Nunca olvidaremos con tu viaje al corazón que las palabras de los recuerdos siempre, pero siempre hacen magia. Viaje al Corazón, tu maravilloso libro de cuentos, es diverso e intercultural. Además trae cuentos tristes, alegres, actuales. El cuento como relato de la vida o quizá de tu propia vida, aunque el coronavirus a través de nuestros gobernantes nos atraigan de cuentos, de sus cuentos. Un poco de descontaminación mental y política nos viene bien. Leamos nuestros cuentos, los cuentos de la vida. Edgardo nos ayuda y nos introducen a ellos. Quizá algunos se nos pueden presentar hasta reales o que nos hayan acaecido a nosotros. Los cuentos para contar nuestra vida tan corta no tienen por qué ser largos, palabras justas, gestos y hechos, los precisos, muerte y vida, y sobre todo esperanza. Siempre hemos compartido conversas respecto a escribir y contar los hechos. Decíamos que los periodistas escribíamos lo que nos sorprende, así que colaboraste con un hecho impresionante para mí que fue una campaña política, la cual narré en casi 1000 páginas para dejarlo como legado a nuestra historia. Así que en casi medio año pudimos poco a poco terminar cada capítulo a los que alineaste y cuidaste la edición. Pero no solo eso, en el derroche de tu solidaridad, diseñaste la carátula de mi primer libro. Muchas gracias por acompañarme en esta parte de mi historia. Luego, otros grandes encargos vendrían para empezar un pinino casi editorial con los cuidados de edición para un libro importantísimo para estos tiempos sobre corrupción de un prestigioso penalista, el peruano Luis Lamas Puccio. Y después los enigmáticos y románticos poemas de una jovencita de Andrea Vega. Pero me complace ver que has querido ir más adelante, que es lo que esperábamos de ti siempre, que escribas tu propio libro, ir más allá, también para escribir estos magníficos cuentos que hoy nos presentas como un ramillete de historias venidas de ti, desde un viaje a tu propio corazón, viaje al corazón. Como muchas veces te dije,
que a todos nos gustan historias, porque estamos todos hechos de historias, de aquellas vivencias que nos marcan la vida. Tan solo nos toca recogerlas, impregnarlas en el alma, para luego poder escribirlas recogiendo todos los detalles y cada día avanzar un poco más de lo mejor de nosotros mismos. Leí todos los cuentos y me hacen ver efectivamente al Edgardo de siempre, un amigo que está allí observando casi en silencio, porque seguramente tienes escondida una libretita o una máquina de escribir Remington en tu propio corazón, que va redactando en silencio, en el mismo instante, como un experto reportero, tratando de buscar el mejor verbo y gramática que que hace que este cuento se lea casi musicalmente. Me quedo con los cuentos Suspiros de granizo, el final Canela y rojo, el mismo viaje que estoy segura vienen de ese viaje tuyo, al fondo de ti mismo, al fondo de tu corazón. Felicitaciones, amigo y colega. A veces es bueno inventarnos nuestros propios cuentos para salir y olvidar a los cuenteros. No son nadie para contarnos sus cuentos. Deberían contar más bien sus cuentas. Me refiero a los políticos. Al fin yo leo tus cuentos, amigos, y también los viajo a mi corazón. Hoy toca el viaje al corazón. Esta noche nos presentas un libro de cuentos rico en valores, rico en gramática. Pones mucha creatividad para crear los acontecimientos y describirlos. Sobre todo nos impacta el uso del quechua, que es poco común en los escritores de estos tiempos, pero debo suponer que igual es una lengua que, viniendo de nuestros antepasados, siempre nos sirve de puente de alguna forma para recordar en cada instante de nuestras vidas que es la lengua de nuestros ancestros, a quienes no deberíamos olvidar jamás. Felicitaciones, Edgardo Jiménez, merecida celebración de hoy. Muchísimas gracias a las palabras y al comentario de la licenciada Jenny Zúñiga. Le agradecemos muy gentilmente. Gracias. Porque estas palabras salen definitivamente del corazón. Y creo que todos tenemos un hilo conductor, que es que conocemos a Edgardo y lo conocemos muchos años. Y eso implica que su obra es consecuencia de su trabajo, de su temperamento, y estamos muy contentos por ello. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Esta es una noche en la que se suman personalidades y que también combinan con la amistad, pero que son personas que están vinculadas, comprometidas con el trabajo básicamente periodístico, de comunicación en sus diferentes áreas. Queremos dar una cordial bienvenida para que haga también el comentario del libro al licenciado Omar Robles Torre. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, con amplia experiencia en todas las áreas de comunicación, medios escritos, prensa radial, televisiva y relaciones públicas. En Ancash dirige la Asociación Cultural Cordillera y emite un programa a través de las redes sociales. Anteriormente fue director de Radio Campesina, Wari, y jefe de imagen institucional de diversas municipalidades ancachinas. Es gestor cultural y fue tendencia mundial por su iniciativa La Bici Libro y el proyecto Leer te salvará la vida, mediante el cual entregaba libros en pleno apogeo de la pandemia, en este apogeo terrible de desgracia que vivimos en la ciudad de Huaraz, autor de diversos libros como La Fiesta, Historias de Amigos, Anhelos Imperfectos, entre otros. Damas y caballeros, vamos a dar una cordial bienvenida al licenciado que nos acompaña esta noche, Omar Robles Torre. Bienvenido. Muchas gracias César, Jenny y a todos los amigos que están en estos momentos en la plataforma para poder hacer la presentación del libro de nuestro amigo Edgardo Jiménez Romero. Gracias a cada uno de ustedes y también a la gente y a los amigos que seguro están siguiendo esta transmisión.
Quiero antes saludar a Edgardo Jiménez por haberme invitado a esta presentación de este hermoso libro de cuentos que tiene el título Viaje al Corazón. Seguro muchos de nosotros desconocíamos, en mi caso, la vena literaria de Edgardo. Para mí ha sido una agradable sorpresa saber que detrás de aquel hombre que lo conocí en el antiguo Pronamach hace más de 10 años, estaba muy metido en los temas, de la comunicación y el periodismo. Había un escritor con un corazón enorme y ojos atentos para describir el alma de las personas y recrear historias sensibles con pasajes hermosos de la vida. En esta tarde de reencuentros, en esta tarde de cuentos y de vida, compartiré mis apreciaciones y opiniones sobre el libro de Edgardo Jiménez Romero, Viaje al Corazón. El libro de cuentos me parece sumamente interesante y más la historia. Voy a hablar un poco de los cuentos que están en el libro. La historia de Carlos Salinas y Rebeca Martínez, dos personajes del cuento Filósofa, que son dos periodistas que van a una comisión al centro del Perú, a una comisión periodística al centro del Perú, y en ella Carlos va pensando en el amor que tiene por Rebeca, de vivir una experiencia importante con la persona que ama. La historia va transcurriendo y su amada sufre un accidente, pero él sigue pensando en ese momento hermoso porque está con la mujer que ama, y la historia se va diluyendo con el pensamiento. La historia de los cuentos de Edgardo tienen un final inesperado, o solo terminan dejándote en el aire con las ganas de volverlos a leer otra vez y para seguir absorbiendo su esencia de vida que reflejan estas historias. Con un final inesperado tenemos el cuento La Traición, en el cual Edgardo hace uso de una estrategia muy interesante de ocultar la información más importante de la historia hasta el final, logrando su cometido. Me recordó esos cuentos policiales que uno sabe quién es el asesino, pero en su última línea, ¿no? En su última línea del cuento, el escritor te lo dice y te atrapó. Y eso es lo que ha logrado Edgardo en esta historia breve de La Traición, y lo cual lo ha conseguido, porque todos los que escribimos cuentos o novelas, ¿no? O literatura, siempre queremos que nuestros lectores nos lean de principio a fin. Muy bien, Edgardo lo ha logrado con este cuento, La Traición, y esperamos que seguro los amigos que adquieran el libro se van a llevar la sorpresa o el interés de que genere este cuento, La Traición. En esta presentación del libro, Edgardo nos dice que los cuentos que están publicados en el libro han sido ordenados de manera cronológica. Se inicia con La Cita, que es el primer cuento, que ha ganado un premio, y termina con la miscelánea de relatos, en la que esta parte destaca la historia de Ernestina, ¿no? Un relato breve sobre un pasaje que vivimos en el Perú, de la violencia política de los 80, ¿no? Y que fue seleccionada en una antología para una antología internacional, ¿no? Una publicación internacional. En el libro de cuentos de Edgardo Jiménez Romero encontramos diferentes estilos, ¿no? Temas diversos, unos más interesantes que otros, pero los cuentos que tienen esa ternura andina son los cuentos que están al final, ¿no? Al final, y creo que son los cuentos más logrados que ha alcanzado Edgardo, y seguro en este viaje, porque este viaje al corazón es un viaje también literario de Edgardo, porque encontramos estilos distintos desde La Cita, ¿no? Desde esta historia de este anciano, este personaje que está esperando el amor y no llega, ¿no? Hasta la última historia de estos microcuentos, de estos microrelatos en los cuales finaliza. Entonces, es todo un viaje, porque el viaje al corazón no solamente es ese cuento que también integra el libro. Yo creo que ese viaje es ese viaje de Edgardo desde su inicio en la literatura, ¿no? Hasta el final, que ha continuado tejiendo historias,
contando cuentos, historias muy bonitas, interesantes, como las que están en la parte final del libro. Muy, muy interesante, Edgardo, y que seguro ese será el camino de su literatura, ¿no? Imaginamos que eso va a ser el camino y va a continuar aún explorando ese tema de esa ternura andina que ha plasmado en su libro. Auguramos, ¿no? Auguramos a Edgardo a seguir en este camino de las letras, que es un tanto incomprendido, ¿no? Un tanto, a veces, no se acepta, o a veces un poco injusto, ¿no? Los escritores que vivimos escribiendo, pero que te deja una cosa un placer intenso cuando tú culminas una historia. Es lo mismo cuando hacemos prensa o cuando terminamos una comisión, ¿no? O cuando terminamos una nota, una nota periodística. Lo mismo sucede cuando también culminamos una historia o un cuento, ¿no? Cuando ponemos el punto final, ahí nosotros sentimos ese gusto, ese placer de haber concluido algo, ¿no? Entonces, ese gusto, ese placer que siente una persona que escribe una historia, un cuento, eso nadie lo va a sentir, solamente los que escribimos lo podemos sentir. Y ese placer, y el momento de presentarlo, y cuando lo leen y nos cuentan y nos dicen que lo han leído, también es un gusto enorme, ¿no? Es un gusto enorme que no importa que diga o no diga la gente, o que se comente o no se comente, ¿no? Pero ese gusto, ese placer de solamente de escribir y que nos lean es un placer enorme, y que por eso mucha gente escribe, porque se alimenta mucho de esas palabras o de esos sentimientos que se expresan hacia la escritura. Eh, antes de finalizar con esta presentación, ya lo había remarcado, que este viaje al corazón es un viaje muy importante que hace Edgardo, en presentarnos sus cuentos, unos historias breves, otro un poco más extenso, pero en sí me agradó enormemente, Edgardo, leer tus historias. Estoy muy contento de poder haber retomado nuestra comunicación, nuestra amistad, que estuvo un poco fría después de algunos años, de cuando nos conocimos allá en Radio Campesina Guari, ¿no? Y el cual para mí ha sido un enorme gusto poder volvernos a encontrar y poder leer tus historias, cuales me han sorprendido enormemente, y estamos siempre como hombres de prensa, como hombres de la cultura y hombres muy identificados con el arte y la literatura. Estamos para poder seguir tu camino en la literatura, poder apoyarte, ¿no? Que este libro siga llegando a más gente, que más personas lo sigan leyendo, se emocionen con las historias como yo me he emocionado, y así, ¿no? Esto es muy importante, Edgardo. Te felicito y esperamos que la gente y los amigos también puedan apoyar, ¿no? En este nacimiento al escritor Edgardo Jiménez Romero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy gentil el escuchar las palabras de un colega y de un amigo que hace toda una explicación en detalle, porque ha leído el libro y lo ha comentado, como igual lo hizo Jenny Zúñiga. Muchísimas gracias, Omar Robles, por este bonito y completo comentario. Y esta noche, decía yo hace un momento, es el denominador común de los que estamos acá, es la amistad, el conocernos. Conozco a Edgardo 16 años, cuando yo también llegué a Pronamash, y lo primero que me encontré fue a un joven delgado, de mi altura, pero obviamente más delgado que yo, y siempre hiperactivo, ¿no? Y me sorprendió mucho el esfuerzo que hacía él por dirigir y desarrollar las radios campesinas. De ahí viene nuestra amistad, ya más de 16 años, con este gran amigo Edgardo Jiménez. Y hago esta introducción porque me toca presentar a un hombre al que yo vi por primera vez cuando yo tenía 16 años. Y lo tengo que decir porque aprovecho esta oportunidad para rendirle un homenaje, porque fue un hombre que me dio la oportunidad de que yo a los 16 años requiera trabajar, y para eso pasarme a la noche a estudiar y para ponerme a trabajar. Y este hombre de las comunicaciones me escuchó, me tomó atención,
y me dio esa oportunidad. Y si yo ingresé al mundo de la comunicación, al mundo básico y después del periodismo, siempre lo digo, donde voy, se lo debo a la persona de Alfonso Salcedo Rubio. Yo tengo el inmenso honor esta noche de presentarlo. Él es un hombre que quizás no requiere presentación, con toda la trayectoria. Es reconocido, un gran periodista, asesor presidencial, especialista en marketing político, ha organizado y ha realizado diversas campañas políticas presidenciales en nuestro país, es director general de Punto de Encuentro Comunicaciones y es un destacado publicista y creativo. Don Alfonso Salcedo Rubio ha sido viceministro de Turismo, presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, entre otros importantes cargos que ha desempeñado. Ha escrito diversas reseñas literarias y libros, como Que nunca cese tu capacidad de indignarte, La tapera de la esperanza. Además, tiene en prensa el poemario Cantos de Arcilla y la novela Valerio, entre otras. Don Alfonso Salcedo Rubio es quien es el prologuista del libro Viaje al Corazón, de Edgardo Jiménez. Damas y caballeros, un inmenso honor presentar a don Alfonso Salcedo. Buenas noches. Edgardo, don Alfonso. Un ratito parece que tiene una dificultad, don Alfonso, pero vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos sacar por el audio del celular un rato. Un segundito. Sí, cómo no. Cómo no. Bueno, como les decía, estas cosas pasan, son parte, pero estamos en un selecto grupo de amigos y entendemos la situación. Muy importante para mí el reencontrarme con muchas personas, particularmente con don Alfonso, a quien no veo hace muchos años, pero siempre recuerdo aquello que comentaba hace unos minutos. Era el programa cultural que se llamaba INCARI, era un encuentro cultural de los colegios en la época del gobierno militar de Velasco, y yo era un estudiante de secundaria aficionado a las imitaciones y a la actuación. César, disculpa, mil disculpa que te corte. Vamos a hacer una comunicación acá con don Alfonso, para sacar el audio por acá, por el teléfono, ¿ya? Perfecto. Ok, listo. Adelante, don Alfonso. Ya, adelante, don Alfonso. Me puso la pantalla en negro. Ya. Ya, a ver, hable nomás, no hay problema, lo estamos, a ver, sí lo escuchamos, creo. A ver. Ya. Sí, yo puedo, ¿ya empieza mi intervención o todavía? Sí, ya puede empezar, don Alfonso. Ya, voy a empezar entonces. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que no he venido a la presentación de un libro. He venido a contar mi propio cuento. ¿En qué consiste mi propio cuento? Ustedes tendrían que asumir que yo soy, lamentablemente, no sé si me está viendo la imagen, que soy un árbol viejo y ruinoso. Día, agradeciendo que un alcalde fascineroso no me haya talado. Pero esa historia comienza cuando yo era un árbol leñoso y todavía fuerte. Y agradecía que todos los días pasara frente a mí, pasara en un ir y venir, pasara frente a mí un joven en afanes agrarios. Iba y venía. Advertí que ese joven solo se diferenciaba de mí en que aún
Era un árbol, digamos, un árbol pequeño, un árbol que andaba. Iba y venía panosamente. Una tarde, el rojo verano lo invitó a detenerse a mi lado, en busca del aire fresco que mi sombra apacible le ofrecía. Y se detuvo. Se juntó a mí y mis empolvadas hojas congeniaron con las suyas de un verde fresco y reluciente. Y entonces las hojas se pusieron a conversar. Así juntos, día a día, enlazadas nuestras ramas, descubríamos nuestras afinidades, nuestras pasiones, podríamos decir, si es que miramos la escena desde allí. Edgardo era quien las plantaba. Era frondoso, múltiples sus brazos, como los temas que inquietaban su sabiduría. Su deseo de profundizar, de saber más sobre todo lo que hablábamos, cada día se profundizaba. Intercambiamos nuestros puntos de vista. Él lo hacía con orden y usando la palabra precisa que correspondía a cada idea. Era tan riguroso y tan original en su manera de expresarse que un día me pregunté a mí mismo, ¿por qué será que Edgardo no escribe? Le dije a Edgardo, piensas con juicio y dices las cosas con buena palabra. Como se decía de Rosendo Maggi en El mundo es ancho y ajeno, aquella extraordinaria novela que ha dejado huella en la literatura. De Rosendo Maggi se decía, piensas con juicio y con buena palabra dices las cosas. Y dije eso porque lo que se precisa para llegar a ser un escritor y un gran escritor es pensar con juicio y decir las cosas con buena palabra. Edgardo el arbolito replegó sus hojas y tímidamente me contestó, sí escribo. Tuve que insistir para lograr que un día me trajera una historia labrada con su pluma. Vaya sorpresa que me llevé. La pregunta cambió entonces. ¿Qué hace Edgardo sembrando en la tierra cuando podría andar sembrando ideas y pensamientos en el corazón de las gentes? Claro, me dije, es que de la tierra coge, con la tierra nutre la sensibilidad que también necesita un escritor para escribir como Edgardo escribe. Edgardo ha descubierto que el hombre es la tierra y a expresarla un día decidió dedicarse, porque sin sensibilidad, que es la que se recoge de la tierra, ningún ser humano podría llegar a ser un gran escritor. Gustavo Adolfo Bécquer, en un poema que todos hemos leído en el colegio y que muchos lo sabemos de memoria, dice, refiriéndose a un tema parecido, dice, en el salón, en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase un arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como lanza espera que le diga, levántate y anda. La sensibilidad que Edgardo trajo al mundo, sumada a la que fue acrecentando con sus lecturas infantiles y adolescentes, más la recogida de la tierra, consiguieron el arpa, es decir, que Edgardo
comenzara a hablar. Y ese día ha llegado. Tuvo que convertirse en pluma una de sus ramas para que hoy nos ofrezca Viaje al Corazón, su primer libro de cuentos cortos. ¿Cuentos cortos? ¿Está empezando Edgardo su tarea literaria pública por una obra de arte menor? ¿Es el cuento corto a la literatura lo que el Cóndor pasa es a la música peruana, por ejemplo? La respuesta sería decir no, no es lo mismo. Pero lo cierto es que el cuento corto, como la orfebrería, es un arte elevado y difícil, propio de genios como Benvenuto Cellini en la Edad Media, que era orfebre. El cuento corto es una obra de orfebrería. En la novela, que podría ser el equivalente a una sinfonía, el escritor tiene la licencia para el error. Puede tener páginas más o menos bien y más o menos regularmente logradas. El interés puede crecer o decaer en la novela. La palabra puede ser la precisa o estar lejos de ella. En fin, la extensión de la novela puede permitir que en ella se esconda, que en la extensión se esconda inadvertidas las faltas y refugiadas la mediocridad. Con el cuento corto ocurre lo inverso. O es perfecto de punta a punta o no sirve. Si tienes, por eso yo a mis amigos escritores siempre les he recomendado, si tienes una sola bala, no la arriesgues en un cuento corto, pues en él tienes que cuidar el papel milímetro a milímetro. A la palabra la tienes que cuidar con esmero que le darías a una rosa virginal. A la frase como a un rosario de perlas. Pero Edgardo Jiménez Romero es árbol de otro bosque. Se puede dar esos lujos. Él está empezando su labor pública de escritor por allá donde terminan los maestros. Que Dios lo coja confesado. Yo lo absuelvo. Estoy seguro que ustedes, luego de leerlo, harán lo mismo, lo absolverán. Porque acá repito y digo que no hay persona seria como la que está en esta reunión que no tenga la obligación de leer un libro tan bien hecho que le da una oportunidad de acceder a la buena literatura que nos está ofreciendo Edgardo. Él, sin embargo, precavidamente nos anuncia que ya no es arbolito, sino que ya es un gran árbol. Y nos anuncia que en sus próximos libros, y ya tienen preparación varios, ingresará a otros formatos literarios. Esperamos con interés que eso suceda. Mientras tanto, a ese debilucho árbol del principio, ahora convertido en una gran caoba, yo le digo, caoba, bienvenido al bosque de la literatura. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, don Alfonso. Bueno, hemos escuchado el comentario magistral de don Alfonso Salcedo y ha sido muy enriquecedor, definitivamente. Damas y caballeros, el punto central de esta noche es la presentación del libro y es escuchar a nuestro querido amigo Edgardo Jiménez, que, como decía don Alfonso, lanza hoy su primera obra literaria, su primer cuento. Y yo siento una emoción muy particular,
Siempre lo he recordado a él como un correcaminos, subiendo, tenía una oficina en el 4º piso y bajaba a una velocidad, iba, corría, venía, y siempre así muy activo, ¿no? Y yo sé que escribía, pero me da un gusto inmenso que esto ya sea una realidad, y acá estamos. Todos conocemos a Edgardo, es licenciado en periodismo por la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, tiene una maestría en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un diplomado en docencia de educación superior por la Universidad Norbert Wiener. Además tiene una especialización avanzada en gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 27 años de experiencia en el campo del periodismo agrario y en la comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en diversas instituciones públicas del Perú, como Pronamash, Agro Rural, Foncodes, PNSR, Caliwarma, también en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, CESBI, entre otros. Es corrector de estilo y editor de diversas publicaciones, como No diré tu nombre, poesía de Andrea Vega Marín, 2020, Corrupción, Cleptocracia y Globalización, del doctor Luis Lamas Puccio, 2019. Yo conocí El monstruo por dentro, de Jenny Zúñiga Mourão, segunda edición, 2018, y su traducción respectiva al idioma inglés. Su ingreso a la literatura se da en el año 1993 al ganar el concurso de cuentos organizado por la Conferencia Episcopal Peruana, Viaje al Corazón, y continúa escribiendo los diversos relatos que conforman el presente libro. Sus relatos han sido publicados en muchas páginas webs como Wattpad, Proyecto Cheresade, Argos, así como revistas culturales y librerías. En el año 2000, su cuento La nube y el pez volador obtiene una mención honrosa en la primera Bienal de Literatura, y en el año 2012, su relato breve La Ernestina es seleccionada para formar parte de la antología del primer Premio Internacional de Minicuentos La Pereza. Amigos, esta noche con nosotros nuestro querido amigo Edgardo Jiménez. Adelante, Edgardo. Muchas gracias. Gracias por esa presentación, realmente muy aleccionadora. Y estoy muy contento de que podamos realizar este encuentro, a pesar de las circunstancias tan difíciles que nos encontramos. Es para mí de mucho agrado saber que muchas personas se han conectado a la transmisión y están siguiendo esta presentación. En primer lugar, en esta presentación de mi libro, Viaje al Corazón, siento la imperiosa necesidad de realizar algunos agradecimientos a quienes me han acompañado de una u otra forma por estos derroteros literarios, ¿no? En primer lugar, a mi Padre Celestial, que me dio la vida, sus bendiciones, su palabra sagrada, que fue mi sustento espiritual en los difíciles momentos que he pasado. A mis padres, Noris y Alejandro, por sus grandes enseñanzas que la llevo siempre en mi corazón. A mi hijo Daniel, quien tiene un gran futuro por delante al ser un joven inteligente, bondadoso, con muchos talentos y grandes sueños. A mi querida esposa Dina, que siempre me apoya con su amor incondicional y sus consejos precisos y vitales. Gracias a ella he podido acercarme a la cosmovisión andina, entenderla mejor y quererla. A la Escuela de Periodismo Jaime Bauzá y Mesa, que me formó y de la cual me siento orgulloso de haber egresado. A la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya maestría en gerencia social me ayudó a entender muchos de los problemas que pasamos en las sociedades rurales.
A la actual directiva también del Colegio de Periodistas del Perú, 2020-2021, representada por su decana, la licenciada Ligia López de Castilla Delgado, por su apoyo invalorable en la difusión de esta obra y sobre todo porque en estos momentos, gracias a nuestro colegio profesional, estamos saliendo en directo a través de su plataforma. A mis amigos, en especial Alberto Canchari Ortega, hermano y compañero de múltiples e incontables viajes en todo el Perú. A Jenny Zúñiga Morao, hermana escogida, destacada escritora y periodista, por sus valiosos consejos para el ingreso a la literatura. A Omar Robles Torres, periodista y gestor cultural, quien a través de su Bicilibro sigue promoviendo la cultura en Ancas. Y ahora, alguien que no esperaba, pero he tenido la suerte de que esté también presente hoy en esta transmisión, al artista argentino Mariano Saracino. Muchas gracias, Mariano, porque él encontró en internet mi cuento, La Cita, que está incluido en Viaje al Corazón, y tuvo la generosidad de ilustrarlo, aún sin conocerme. Realmente muchas gracias, estoy muy agradecido por eso, Mariano. Y yo sé, también lo he compartido en mis redes, que tengo un infinito agradecimiento por esto, ¿no? Y bueno, a don Alfonso Salcedo Rubio, periodista, asesor de marketing político, y como decía César, prácticamente él no necesita presentación, ¿no? Por su amabilidad, por su desprendimiento infinito y porque me honra al prologar este libro, Viaje al Corazón, que sus palabras yo las voy a guardar para siempre, don Alfonso, y compartimos pues intereses, como bien lo ha manifestado, por la literatura, por ese camino tan hermoso que lo fui, tal como dicen algunos, conociendo y de a poco, y no me atrevía pues a ingresar hasta que las circunstancias de la vida ya nos obligaron, pero gustosamente en hacerlo, ¿no? Bueno, yo quería empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Un poco de mi historia personal, ¿no? Cuando era pequeño yo vivía en el distrito de Lince, a unos metros de la biblioteca central, a la que asistíamos con mis hermanos, prácticamente desde que tengo uso de razón, ¿no? Y lo ha dicho un poco don Alfonso en esta presentación, ¿no? Esa experiencia yo creo que marcaría mi vida para siempre, ¿no? Era un lector compulsivo, leía toda clase de textos de literatura infantil y en ese entonces con una sorpresa permanente, ¿no? Llegaba a la biblioteca en la tarde con mis dos hermanos y se puede decir prácticamente asaltábamos el estante de los libros para niños con alegría, entusiasmo y devoción. Y con los libros en la mano, como si fueran unos valiosos tesoros, nos posesionábamos de una mesa y nos entregábamos a la dulce tarea de devorar los cuentos elegidos. Los fines de semana eran realmente para nosotros de una inmensa ilusión, porque podíamos quedarnos prácticamente todo el día leyendo sin pausa alguna. Bueno, mi viaje por los libros también incluye, obviamente, a mi abuelo paterno, Eleuterio, que vivía en una pequeña casa, en una hacienda del naciente distrito de Santa Anita, en los 60, en la que el abuelo era capataz. Con mi padre y hermanos recorríamos más de 1 kilómetro de rutas empedradas, de pequeños riachuelos, ¿no? A la vera del camino, de chacras enlodadas, al encuentro de él. La casa del abuelo donde trabajabas era pequeña, modesta, pero tenía un increíble tesoro, ¿no? Tenía un gigantesco estante lleno de libros de literatura e historia, que ya habían sido devorados, se puede decir, con mucha avidez por mi padre en su infancia, y ahora era nuestro tiempo. Allí estaban arrimados unos contra otros enormes ejemplares de novelas en pasta dura de Alejandro Dumas. Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, 20 años después, en fin. Y también podíamos encontrar al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra, y compitiendo en espacio con colecciones de libros de tapa dura de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Y tal como cuenta Julio Ramón Ribeiro en alguno de sus relatos, como El polvo del saber, con el paso de los años, de esa biblioteca solo quedó el polvo de la indiferencia, se puede decir, ¿no? Sin embargo, mi padre se jactaba de haber rescatado, años antes de la muerte del abuelo y el deterioro de su biblioteca, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y la obra cumbre, pues, de El Manco de Lepanto, ¿no? Así que nuestra infancia fue cubierta amablemente por las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también, incluyendo con Athos, Porthos y Aramis, ¿no? Y del cuarto mosquetero que conocemos, D'Artagnan, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, en nuestra casa paterna teníamos un aliciente en nuestra afición por la lectura, el cuarto de soltero de mi tío Daniel. Él tenía un pequeño librero en el cual guardaba celosamente diversos libros. Entonces, cuando él se iba a trabajar, generalmente cerraba su estancia, ¿no?, con una pequeña llave que luego la colocaba debajo de un tapizón que estaba al costado de la puerta. Así, en esa circunstancia, con mis hermanos, como cómplices de esa frugal aventura, ingresábamos a su dormitorio, ¿no? Y casi de manera subrepticia extraíamos algunos de los libros y sentados en uno de sus muebles, absortos, maravillados y nerviosos, hojeábamos un enorme libro empastado que tenía con diversas colecciones de la revista Life. No sé si recuerdan algunos enormes, unos libros. La revista Life era grande, con grandes fotos y todo, ¿no? Y era pues sobre animales salvajes del continente africano, ¿no? Luego de algunos minutos de clandestina lectura, nosotros nos retirábamos pues sigilosamente del cuarto, ¿no? Colocábamos el libro en el lugar exacto de donde nosotros lo habíamos encontrado y obviamente la llave del tapiz, debajo del tapizón, ¿no?, para que no hubiera ningún vestigio de lo que habíamos hecho. Bueno, muchos años después, ya adultos y en charlas familiares, mi tío nos contaría pues que la llave que la colocaba supuestamente de manera descuidada debajo del tapizón era en sí su autorización para que sus pequeños sobrinos ingresaran a su cuarto, ¿no? Bueno, los años pasaron y en el día de mi 10º cumpleaños, aún recuerdo como si fuera ayer, fue una emoción inmensa que sentí cuando mi papá me anunció que había llegado mi padrino a la casa, ¿no? Era una persona muy generosa con su ahijado, ¿no? Por lo que obviamente esperaba su arribo con muchas ansias, ¿no? Lo que pasó luego fue deslumbrante para mí. Mi padrino se acercó a mí y ante la mirada absorta y expectante de toda la familia, ¿no?, me dijo: sé que eres un gran lector, como tu padre y tu abuelo. Esto es para ti. Espero que te cambie la vida. Y me alcanzó un pequeño paquete envuelto en un papel de regalo que obviamente fue destrozado en pocos segundos por mis pequeñas manos. Era una edición en tapa dura de La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Abrí el libro y me quedé contemplando, embelesado por largos minutos, las ilustraciones llenas de color y de belleza, ¿no? Lo leí en una semana con total placer, con total deleite, ¿no? Eso lo recuerdo, pero así vívidamente. Su lectura me introdujo en un mundo de piratas, de mapas misteriosos, de barcos emblemáticos y de un ambiente marino envolvente e inolvidable. Bueno, estas son algunas de las bases, creo, de mi esencia literaria con la que he crecido, atraído totalmente por la lectura y una pasión inigualable hacia el relato corto. Yo escuchaba en estos días una transmisión en vivo que hizo Guillermo Yacosa, un gran amigo por el cual siento mucho respeto, y él hablaba precisamente sobre esto, ¿no?, sobre las influencias literarias, porque él contaba que su madre, que era maestra, también les leía de pequeños y
y había un ambiente de literatura, de lectura permanente, y eso hizo pues de Guillermo una persona que ama los libros. Cuando yo he conversado con él, con Guillermo, realmente es una enciclopedia andante, y aparte de que tiene una enciclopedia también increíble. Entonces yo creo que eso influye mucho, creo, si es que nos ponemos a pensar, y como dicen mis amigos, que no sabían que yo escribía, pero yo creo que hay muchas cosas que están adentro y llega un momento en que esto aflora, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que contribuye. He recorrido muchos libros de escritores peruanos, ¿no? Que amaron el cuento como una forma de narrar sus vivencias, ¿no? Y creencias más importantes, ¿no? Como Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, César Vallejos, José María Arguedas, especialmente, Mario Vargallosa, Gabriel García Márquez, Alfredo Bryce Echenique, Julio Cortázar, Osvaldo Reynoso, y obviamente quien yo considero que es uno de los más grandes cuentistas, de los más grandes escritores en narrativa, en relatos cortos, como es precisamente Julio Ramón Ribeiro, ¿no? A través de su obra, por ejemplo, de Julio Ramón Ribeiro, he conocido a Gilles de Maupassant, a Gustave Flaubert, Franz Kafka, a Fyodor Dostoyevsky, entre otros, porque cuando uno empieza a leer, entonces uno trata de ver cuál es la esencia de este escritor que nos maravilla con sus relatos, con sus escritos tan bien hechos, y ahí es donde vamos encontrando, es como una cadena realmente inacabable, ¿no es cierto? Es encontrar un escritor que te habla del otro y así consecutivamente, ¿no? Ahora, hablando del libro ya concretamente, ¿no? Muchos de los relatos que dan vida a esta presente obra los he escrito, se puede decir por fases, ¿no? Y, y entonces, esto es desde 1993 prácticamente hasta el año 2012, ¿no? El relato con el que se inicia el cuento, lo que se inicia en sí el libro, la cita, yo lo escribí en el año 1993, ¿no? Ganando un concurso de cuentos que organizó la Escuela de Periodismo Jaime Balsate Mesa, ¿no? Y para mí fue una experiencia realmente impactante porque yo recuerdo que ese cuento lo escribí, como dicen algunos escritores, en un solo tirón, ¿no? Simplemente, y a la antigua, ¿no? Como dice don Alfonso, es decir, en una máquina de escribir que tenía, ¿no? Y fue una experiencia realmente fantástica, ¿no? Que hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Por todas las sensaciones que significa ganar un premio, aunque sea en este caso internamente, ¿no? Pero en unos juegos florales, y yo puse ese cuento y salí ganador, ¿no? Y bueno, la narración, Suspiro de Granizo, yo la empecé a escribir más o menos en el año 2000, ¿no? Es increíble cómo son los procesos. Yo creo que muchos de los colegas que son también escritores tienen, o le debe pasar lo mismo, ¿no? Que a veces uno empieza un cuento y como que no encuentra la forma de seguirlo, ¿no? Y por ejemplo, esta narración, como les cuento, como les estoy relatando, empecé en el año 2000 y recién la culminé a finales de agosto de 2020. Y acá en la ciudad de Cusco, ¿no? De igual forma, el cuento Un bosque para Paulina, que van a encontrar ustedes en el libro, yo lo empecé a escribir en el año 1997, ¿no? Lo reescribí muchas veces, ¿no? Creo que hasta otros cuentos podía haber hecho con tantas versiones que hice de Un bosque para Paulina, incluso hasta en el nombre, ¿no? Pero ya en el año 2012, y eso hablaba un poco con don Alfonso en estas conversaciones literarias que tenemos de intercambio de experiencias, que a veces uno se traba en un relato, y creo que a muchos nos pasa, y en este caso, como era
un cuento, se puede decir, entre ficción y no ficción. Yo creí que lo más oportuno era reconocer o nuevamente encontrarme al personaje, ¿no? Y esto me ayudó y de esa forma pude terminar este cuento, que es un cuento basado en una persona que existe. Y por eso creo que en la presentación ustedes han encontrado que dice algo así como que aquellos que son héroes a su manera, ¿no? Porque este personaje, y ustedes cuando lo lean, van a incluso dudar que puede existir una persona así, pero sí existe y lo estamos viendo, y ya en nuestra situación actual, diariamente con las noticias, cómo situaciones extremas hacen que las personas aflore lo mejor o lo peor de las personas. Y obviamente nosotros votamos por lo mejor, ¿no? Y en una circunstancia de pobreza, digamos, de necesidad por tener un ambiente mejor, y surgió esta heroína que yo he tratado de relatar su vida un poco, ¿no? Bueno, los cuentos en su mayoría han sido ordenados de manera cronológica, ¿no? Y recogen en gran medida la vivencia que he tenido al recorrer el mundo rural peruano, ¿no? Sobre todo, y tal como lo estaba contando también César, mientras yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura. He tenido la oportunidad, y yo agradezco a Dios por eso, de recorrer prácticamente costa, sierra y selva del Perú, ¿no? Conozco nuestro país y creo no podría calcular exactamente la cantidad de comunidades campesinas y nativas que he podido tener la suerte de conocer. Y eso mismo para mí ha sido como un capital, ¿no? Que hoy está nutriendo mi literatura, ¿no? O sea, creo que es, la persona que llegó al programa hace muchos años fue otra luego de tener ya ese contacto con el mundo rural, ¿no? He podido, gracias a ello, he viajado incluso en tiempos en que el terrorismo estaba en todo el país, ¿no? Y que las fuerzas del mal estaban presentes en muchos de mis relatos, precisamente, ¿no? Sobre todo en los 90, ¿no? Y esto se refleja en cuentos como Canela y Rojo, Viaje al Corazón o Filósofa, ¿no? Ahí pueden encontrar un poco el rastro de aquello que a los escritores nos llama como para poder contar la historia, porque no se trata de acá de ocultar nada, ¿no? Porque necesitamos contar la historia, ¿no? Lo podemos hacer de manera directa o indirecta, como periodista de repente, con una crónica que sea cruda, o como literatos de una manera ya recurriendo a diversas técnicas, ¿no? Narrativas, ¿no? Pero tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, ya en el año 1999 yo gano un concurso de cuentos que es organizado precisamente por la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Como contaba también Jenny y César, precisamente con el relato Viaje al Corazón, que le da título a este libro, ¿no? En realidad, la frase motivacional de ese concurso fue la que me dio la primera idea, ¿no? Y la frase era, hijos de un solo padre. Podría decir sin temor a equivocarme que este cuento me dio la llave para explorar otras formas narrativas, ¿no? Y eso lo pueden ustedes encontrar en cuentos como Sequía de Esperanzas y Canela del Rojo, que un poco dan a conocer que hay momentos en que uno va encontrando a partir de nuevas lecturas, ¿no? Otros caminos, ¿no? En los encuentros literarios que uno tiene, ¿no? A solas, ¿no? Y ahora, la motivación principal que me ha llevado a escribir este libro es cerrar un ciclo y empezar otro que espero que sea bastante fecundo. Y tal como ya lo ha adelantado don Alfonso Salcedo, tengo otros proyectos y ya estoy abocado a ello, y que ya muy pronto espero que pueda tener ya otro tipo de difusión, ¿no? Ahora, la idea era que
después de todo este recorrido, por eso que yo lo he colocado de manera, como se puede decir, histórica, para poder yo también ver mi crecimiento profesional, ¿no? Entonces yo pienso que las personas que puedan leer Viaje al Corazón van a tener realmente un encuentro importante con uno mismo, ¿no? Porque yo creo, yo estoy seguro que todos los que puedan leer Un Viaje al Corazón, como dice Jenny también, va a haber un encuentro con uno mismo, ¿no? Porque es un viaje al que estamos obligados a hacerlo, ¿no? O sea, a veces reencontrarnos con nosotros mismos no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, a veces vamos por algunos vericuetos y nos evitamos, pero ahora esta situación nos obliga a hacerlo, ¿no? Estamos constantemente en encuentro con nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que si hay una lección que puedo sacar de esta obra finalmente, es que es un viaje que esta misma, el hecho de que estamos ante una circunstancia difícil, nos tiene que permitir que nosotros mismos hagamos una evaluación de toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en esa evaluación va a extraer de nosotros cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que es en sí un poco el sentido de este libro, ¿no? Y bueno, finalmente yo quiero agradecerles a todos nuevamente. También, como sé que esto está grabándose y va a salir en directo también a través de las redes sociales, agradecer a todas las personas que en este momento están leyendo los comentarios acá, tanto en el Facebook como en las otras redes, por las cosas tan hermosas que me han escrito a mí. Realmente estoy muy emocionado, muy agradecido, porque son cosas tan lindas, a mi familia, a toda mi familia, estoy muy agradecido por esas palabras, a mis primos, en fin, a todos los que a través de sus llamadas, de sus mensajes de textos, me hacen sentir que este camino que he empezado va a ser un camino muy fructífero y que espero que pueda hacer que más personas puedan tomar este libro como un aporte para sí mismos, como una forma de conocernos también como país, porque si yo he tenido la suerte de viajar por todo el país durante años difíciles, entonces, ¿por qué no compartir esas experiencias con las personas que quieran leer este Viaje al Corazón, al cual los invito muy cordialmente? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un aplauso te damos a la distancia allá en el hermoso Cusco, mi querido Edgardo. Un agradecimiento especial a todos y cada uno de quienes han participado de esta linda reunión. A Jenny Zúñiga, a nuestro... Muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras. Omar Robles, también a nuestro colega argentino que se ha sumado, y el agradecimiento por esta generosidad y contribución, y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, los invitamos, y a quienes están también y sabemos que nos están escuchando, los invitamos a que puedan comprar el libro y enriquecerse de este hermoso viaje al corazón, que, como ya lo hemos dicho, tiene un sentido humano, un sentido de la vida misma y una enseñanza en el marco de lo que hoy vivimos como país, como humanidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad también, Edgardo. Un gusto inmenso que me hayas invitado y poder participar. Muy buenas noches y gracias al Colegio de Periodistas. Gracias, César. Muchas gracias por tu ayuda, Gracias. por tu apoyo, por tu amistad. Muchas gracias. También un reconocimiento a la señorita Ana, que ha sido la anfitriona de la plataforma. Le agradecemos, señorita Ana, por toda su colaboración. Muy gentil.